Buenas noches, días o tardes. Cualquiera que sea la hora en que escuchan esto, espero se encuentren muy bien y dispuestos a escuchar las siguientes vivencias de personas como ustedes o como yo, que tuvieron la mala fortuna de haberse encontrado con algo paranormal e inexplicable, y que hoy son protagonistas de una vivencia paranormal. Sin más preámbulos, comenzamos con la primera historia, que lleva el título de Me casé con una bruja. Esta historia data de hace ya bastante tiempo, de entre los años 30 a 40, y para dar un mayor contexto y se entienda mejor la historia, esta se desenvuelve en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, en el que para la época aún no se contaba con luz eléctrica y prácticamente era muy difícil la comunicación entre los poblados cercanos. Sin más preámbulos, la historia comienza con un tío abuelo, el cual en sus veintitantos decidió buscar novia con fines de matrimonio, así que comenzó a salir a pequeños poblados aledaños en busca de pareja. En esa época se tenía la costumbre de que a la novia solo la veías por pequeños espacios entre la cerca de piedra, entre calle y patio, así que prácticamente solo conocías a la pareja completamente hasta el día del matrimonio. Mi tío intentó en varios lugares, pero no tuvo suerte, hasta que decidió ir a un pequeño pueblo bastante más alejado de donde vivía. Ese pueblo actualmente ya es un poblado fantasma, el cual llevaba el nombre de Las Calabazas. En ese pueblo prácticamente vivía solo una familia de algunas generaciones, unas cuantas casas de adobe. Al llegar al pueblo, mi tío vio a una chica asomarse por encima de la cerca, lo que notaba la gran estatura de la mujer. Mi tío al instante quedó flechado, ya que era una mujer muy alta, de tez blanca y rasgos muy hermosos, corpulenta pero muy guapa. Él se acercó con ella y a través de la cerca comenzaron a platicar. Él se presentó, dijo su edad e intenciones, así como de dónde era originario. Bastó solamente que la visitara en 2 ocasiones más para pedir su mano, ya que él sentía que económicamente podría darle una buena vida, y la joven pensó lo mismo. Fue y pidió su mano a sus padres, los cuales, al solo tener esa hija soltera, accedieron rápidamente. Se casaron enseguida y se la llevó a vivir con él. Contento salía cada mañana a trabajar, para que en la casa la comida no escaseara. Vivía con sus padres, y ellos notaron algo muy extraño, que su mujer nunca comía, solo probaba bocado y dejaba el plato a un lado. En pocos días la mujer robusta comenzó a adelgazar, a salir ojeras, a palidecer. Cuando mi tío le preguntó que por qué no comía, ella siempre respondía que esa comida no le gustaba, que ella estaba acostumbrada a la comida de su casa. Pero cuando le preguntaba qué comía, ella siempre evadía la pregunta. Él recordaba que donde vivía era igual de humilde y parecía una calidad de vida igual o incluso peor a la que actualmente le ofrecía. Cada día decaía más, hasta que su papá le dijo que la llevara unos días con su familia para que ésta se repusiera. Así que la llevó a su casa y a la semana fue por ella. Su apariencia volvió a ser la misma que antes en cuestión de días, pero la historia volvió a repetirse. Al paso de unas semanas se veía nuevamente decaída, y en esta ocasión fue ella quien le pidió que la llevara a casa de sus padres. Mi tío accedió, pero por dentro pensó que si siempre sería así, si él no averiguaba qué comía en casa de sus padres. Él al principio pensaba que tal vez sus suegros económicamente estaban mejor y podrían comprar mejores alimentos o cosas más buenas, y la comida era de mejor calidad. Así que ese día, al llegar de trabajar por la tarde, ensilló su caballo y se llevó a su mujer. Para llegar al rancho eran casi 2 horas de camino, así que ella llegó al atardecer. Lo raro es que sus suegros no lo invitaron a pasar, ni a quedarse ahí. Así que solo dejó a su mujer, se montó en su caballo y se fue. Ya más alejado del lugar, amarró el caballo, donde éste no fuera a ser visible para poder regresar a pie.
y que éste estuviera seguro y no se lo fueran a robar. Para este momento ya había caído la noche, y de manera sigilosa llegó al poblado y se acercó a la casa. Debido a que no había luz eléctrica, la gente usaba velas o lámparas de petróleo. La oscuridad facilitó que pudiera acercarse prácticamente hasta la casa sin ser visto, y a través de la cerca podía ver al interior de la cocina, donde su mujer se encontraba con sus suegros. Solamente podía ver las sombras de estos por el reflejo de la luz de la lámpara. Sin embargo, por el silencio de la noche, sí podía escucharlos, y escuchó cuando su suegro dijo lo siguiente: «Hija, trae tus alas y quítate tus piernas. Vamos a buscar la cena». Cuando escuchó eso, se sorprendió y le entró un escalofrío en todo el cuerpo. Pero eso no lo preparó para lo siguiente. Enseguida escuchó un aleteo, y entre la poca visibilidad notó cómo 3 aves volaron del patio. Él se quedó pasmado, pero supo que algo estaba pasando. Pasó un rato escondido, calcula 3 o 4 horas, entre la hierba y la cerca. Cuando escuchó los aleteos y vio cómo regresaban las 3 aves, y al poco rato escuchó la voz de su esposa y sus suegros, ahí supo que algo estaba pasando, y comenzó un terror aún mayor. Entre el reflejo de la luz de la lámpara, vio cómo dejaron caer algo sobre la mesa, y los 3 comenzaron a devorarlo como si fueran bestias salvajes. Lo que devoraban, él podía escuchar cómo sollozaba sus últimos alientos, y de inmediato supo que eso que estaba en la mesa no era un animal, era una persona pequeña, que por el tamaño él siempre pensó que se trataba de un bebé o un infante de poca edad. Él escuchó cómo comían, y cuando saciaron su hambre, se quedó todo en calma. Apagaron la luz de la vela y al poco rato comenzaron a ver los rayos del sol. Al ver esto, antes de que amaneciera por completo, él se fue nuevamente de manera sigilosa a donde había dejado su caballo. Cuando llegó, ya era de mañana. Después de esto, se quedó junto a su caballo pensando en qué hacer ahora que había visto y sabía eso. Duró meditando, así que montó su caballo, pero en lugar de irse a su casa, regresó a casa de sus suegros. Y de inmediato salió su esposa. En unas cuantas horas pasó de estar casi moribunda a estar nuevamente llena de vida, y al momento supo que todo lo que vio no fue su imaginación. Esto corroboró lo que él aún negaba. Él le dijo que regresó porque ocupaba que lo ayudara con algo, que solo iría un par de días y nuevamente lo traería. Le dijo que igual ya se veía mejor. Ella confiada aceptó irse con él y emprendieron su viaje. Cuando calculó que estaba a mitad de camino en una zona bastante desierta y desolada, lanzó la riata al cuello de su esposa y con un golpe la tiró del caballo y comenzó a galopar con ella arrastrando. Cuando la vio inconsciente, detuvo el caballo y de la rama de un mezquite colgó a la mujer. Pensó en dispararle, ya que traía su pistola, pero sabía que los balazos a lo lejos podrían alertar a alguien, así que esperó a que pasaran unos minutos para asegurarse que ya no tuviera signos vitales y que por los golpes en su cuerpo y posibles fracturas no pudiera moverse, solo en caso de seguir aún con vida. Además, que en la zona había coyotes y otros depredadores que solo esperaban el cuerpo de algún animal o restos para poder alimentarse. Una vez tirado el cuerpo, recogió su riata y se fue. Llegó a casa de sus padres y les contó todo. Les dijo que lo que hizo no fue lo mejor ni algo bueno, pero que en su desesperación fue lo único que a su mente llegó y tomó como mejor alternativa. Ese mismo día empacó algo de cosas y emigró a Ciudad de México. Ahí vivía una hermana. Esto para jamás regresar. Y después de unos años se fue a Estados Unidos, donde terminó sus días en la vejez.
Allá se casó y tuvo su familia. ¿Qué es fecha? Nadie regresó al pueblo y probablemente nunca conocieron esta historia. Como último detalle, sus padres, a las semanas de su huida, le mandaron una carta diciendo que sus suegros habían ido al rancho y estuvieron preguntando a las personas si no sabían nada de él o de su hija, ya que nunca regresaron como lo habían prometido. Como dato extra, sus padres y los padres de su esposa nunca se conocieron, solamente conocían a quien fue su yerno. Y nadie en el rancho supo de ellos, así que no les dieron dato alguno y se fueron. Así terminó esa historia. Espero les haya parecido interesante esta historia. Si quieren y pueden continuar escuchando, pasamos a la siguiente historia, también bastante interesante, ya que nos muestra otro tipo de transmutación de una persona que aparentemente en el día y frente a las personas es uno más de nosotros, pero cuando cae la noche y nadie observa, todo cambia. Esta historia se titula El Nahual en mi parcela. La historia comienza con el protagonista, al cual llamaremos Juan, para tener mejor fluidez al narrar. Juan es un agricultor, el cual vive en una pequeña comunidad donde la mayoría de personas se conocen. Juan tiene sus parcelas, las cuales se encuentran alejadas de la comunidad a unos 30 minutos a pie, y estas están ubicadas a las faldas de un cerro. Esto comienza en la temporada de cosecha de maíz y frijol. Debido a la distancia y el mal estado del camino, él hacía lo siguiente: día a día iba y cosechaba sus siembras y todo lo dejaba en la parcela hasta completar una cantidad considerable para poder pagarle a un conocido y que éste fuera con su camioneta por todo lo cosechado. En el pueblo todos se conocían, así que era inusual que hubiera robos. Así que nunca Juan tuvo la necesidad de ir a velar su cosecha. Habían pasado ya 2 días que Juan había comenzado a trabajar y por lo regular le tomaba una semana completar una carga, ya que todo era trabajo manual y solo era él quien lo realizaba. Al tercer día llegó y notó que le hacía falta un poco de cosecha, no mucha para ser obvia, pero tampoco poca para pasar desapercibida. Al principio pensó que algún conocido pudo tomarla, pero sin embargo, decidió tomar acciones y ese día por la tarde se llevó 2 perros que tenía, los amarró al lado de la pila de granos y les dio cuerda suficiente para que pudieran atacar de inmediato a quien se acercara. Regresó a su casa, confiado, y al día siguiente se fue a su parcela. Al llegar de inmediato notó 2 cosas. La primera, que le habían vuelto a robar, una cantidad similar a la del día anterior. Y lo otro que notó fue que los perros estaban escondidos debajo de montones de cañas ya cosechadas, y estos lloraban como cuando tienen miedo o son agredidos. De inmediato soltó a los perros y en cuanto estos se liberaron salieron corriendo a la comunidad, por ende a su casa. Eso fue lo que más dejó pensando a Juan. Ese día, con normalidad, trabajó y ya por la tarde se regresó a su casa. Le platicó a su mujer lo ocurrido. Ella no dudó nada, ya que por la mañana vio llegar a los perros, los cuales desde que llegaron se habían escondido en una pequeña guarida entre la leña y no habían salido ni para comer o beber agua. Solo se escuchaba un sollozo. Juan se quedó pensando qué hacer y decidió ir a vigilar. Buscó ropa oscura y alistó su carabina. Cuando la noche cayó, salió a su parcela, pero tomó otro camino para que nadie del pueblo lo viera, ya que él seguía pensando que alguien de ahí había ido, golpeó a sus perros y robó su cosecha. Al llegar a su parcela, colocó una cantidad considerable de cañas y pastura al lado de la pila de maíz y frijol, y este se metió debajo y se acomodó de manera que pudiera apuntar su carabina directo a la pila, y se quedó quieto e intentando no causar ningún ruido. Pasó un rato, Juan calculó un par de horas, cuando comenzó a oír las pisadas
de algo muy pesado. De inmediato pensó que era una persona robusta. Poco a poco el sonido se iba haciendo más claro, pero cuál fue su sorpresa al ver a un perro, pero de un tamaño descomunal y un pelaje negro muy intenso, tanto que resaltaba en la oscuridad de la noche misma. Al momento pensó que era una especie de lobo, aunque en la zona solo hay coyotes y gatos de monte, pero aún así él quería justificar lo que veía. Cuando la bestia estuvo cerca de la pila de maíz, notó algo inusual, que éste traía un morral de manta atado en su espalda, el cual resaltaba a un costado. Y eso no era de un animal salvaje, era algo que no podía traer. Cuando la luna brilló un poco, ya que era una noche de luna que tenía pocos días de haber sido nueva, es decir, apenas creciente. El cielo despejó las pocas nubes que había en los meses de otoño y vio cómo la bestia comenzaba a pararse en dos pies y su pelaje y garras se iban retrayendo al interior de su piel, y cómo sus patas y hocico tomaban forma de manos y rostro humano. Podía escuchar cómo los músculos y huesos se contorsionaban en su cuerpo, se movían para tomar la posición correcta, hasta que una persona desnuda con el morral fue lo que quedó parado junto a la pila. Se inclinó y comenzó a llenar su morral. Juan, lleno de un miedo y de un impacto, que por un momento quedó pasmado, sin moverse. Cuando enfocó ahora la persona, notó que era un anciano del pueblo, una persona robusta, a pesar de su avanzada edad. Fue entonces cuando, lleno de valor, se levantó apuntando su arma y gritando su nombre. El hombre volteó y suplicó por su vida. Dijo que solo había tomado una cantidad pequeña, ya que no tenía que comer y a su edad ya nadie le daba trabajo. Juan, en su miedo e ignorancia, le dijo que los de su especie solo comían niños, no maíz y frijol. El anciano soltó una pequeña risa y respondió: creo que me confundes, Juan. No todos los que cambiamos de forma tenemos la necesidad de hacer esas atrocidades. Unos solo somos guardianes de la noche. Perdóname esta y jamás vuelvo a robarte. Es más, si veo que alguien por la noche se acerca aquí, te lo espanto. Pero no me mates y tampoco digas mi secreto. Solo te robé para mí y para mi esposa. No te robé más, solo lo necesario. Juan le dijo que estaba bien, que fuera, pero que si algo pasaba a él o a su familia, y si volvía a robar, no dudaría en disparar, y esta vez no esperaría a que cayera la noche. El anciano agradeció y se fue caminando, y a la lejanía vio nuevamente cómo se iba encorvando y tomando la forma de una bestia. Juan solo se tiró al piso y comenzó a llorar, sacando todos los sentimientos encontrados. Ya casi al amanecer se fue a su casa y le contó todo a su esposa, sin revelar el nombre del anciano. Su esposa nuevamente no dudó en sus palabras, ya que Juan aún temblaba de miedo e incluso tartamudeaba al hablar. Unos días después, en la calle, se encontró al anciano, el cual sonrió y le dio los buenos días, con un pequeño gesto de agradecimiento. Esta historia pasó en el año 2008, es decir, hace casi 20 años. El anciano aún vive, su esposa ya falleció, y cuando esto pasó, el anciano ya rondaba los 90 años de edad. Actualmente tiene entre 105 y 110 años de edad, y lo inusual es que no aparenta ni de cerca su edad. Es una persona muy robusta y solo se ayuda de un bordón, pero aún así es muy rápido al andar. Y lo más extraño es que, a pesar de tener poco cabello, no tiene canas. Siempre usa sombrero, pero cuando se lo quita deja ver un cabello negro, negro intenso como el pelaje de aquella bestia esa noche. Con estas dos historias damos por terminado este episodio, recordándoles que si tienen algún relato corto, largo, que nadie crea, inexplicable o muy notorio, que creas tú que fue una vivencia paranormal, compártelo con nosotros al correo en la descripción del video, para que más personas conozcan tu historia, o simplemente para sacar esa historia que tal vez nadie te cree.
En este espacio será escuchado y narrado de la mejor manera y con respeto, y que esa vivencia paranormal sea escuchada. Si te gustó alguna de las historias, no olvides apoyarnos con un me gusta, suscribirte y compartir. No te cuesta nada, pero nos ayuda a comenzar a crecer este proyecto. Gracias.